pues son las 5:30 de la tarde. Al mercado le quedan apenas unos minutos de negociación, prácticamente ya para hacer los ajustes. Vamos a ver cómo termina finalmente con esta volatilidad. Bueno, pues en cuestión de minutos, ahora mismo vemos que los números rojos vuelven a estar por encima del punto porcentual y que vuelve a estar muy cerca de esos 9.000 puntos, a ver si consigue cerrar o no por encima de ellos. Enseguida vamos a analizar eso. Bueno, antes vamos a buscar un poquito de análisis, a ver si somos capaces de entender esto hoy. Don José María Luna, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. José María Luna es director de análisis de Profim. Bueno, ahondar un poco en lo que ya hablábamos ayer, la volatilidad que estamos viendo en el mercado y temores. Bueno, ¿hoy por qué? Por los datos macro de Estados Unidos. Sin duda alguna, lo que está pesando en estos momentos, primero ha sido las decisiones de prisa y a última hora adoptadas a nivel político, tanto en Europa y a nivel de Estados Unidos. Desgraciadamente, en estos momentos llevábamos durante muchas semanas dependiendo demasiado de los políticos y los mercados al final pues estaban poniendo en su lugar a los políticos para que aceleraran esas medidas que debían de adoptar, tan importantes como era pues poner a los países en la ortodoxia en cuanto al tema del gasto público. Pero además también ahora pues está el agravante de esa desaceleración económica de la economía norteamericana, de la primera economía del mundo, que evidentemente pues lo que viene es pues a añadir un punto más de riesgo en esta situación, y lo que hace que en unos meses de menor volumen indudablemente pues la gente quiera estar en posiciones más defensivas y abstraerse en estos momentos de la volatilidad de los mercados. Por cierto, hablaba de nuestros políticos. Estamos esperando porque bueno, ha dicho a media mañana más o menos la Comisión Europea que esta tarde iba a hacer una declaración sobre la situación de los mercados. Estamos esperando, eso es lo que necesita los inversores, los mercados, tiene un poquito más de contundencia, ¿no? Un poquito más de decisiones firmes. Efectivamente, yo creo que lo que el mercado lo que está buscando es menos palabra y mucha más acción, y sobre todo acción contundente, transmitir a los mercados de que se va a apoyar realmente a todos los países de la Unión Europea, y no solo que se va a apoyar, sino que se apoya en firme a los países de la Unión Europea. En paralelo, por supuesto, que los dichos países también hagan los deberes, no se quede todo en buenas intenciones y luego pues que ocurra como ha ocurrido este año, que el año pasado hubo en primer medida de rescate a Grecia y un año después pues vemos que la situación no solo ha mejorado sino que ha empeorado, con lo cual en este momento la situación es grave. Evidentemente que se añada la situación o en la ecuación la situación de España e Italia agrava la situación en la Unión Europea. Evidentemente lo que el mercado está demandando es una contundencia, pero acción, no palabras. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo, acción, no palabras, así que vamos con lo que esperan nuestros oyentes, nuestros televidentes, con consejos prácticos, con pues esas posiciones más defensivas, más cómo tiene que ser ahora una cartera de un inversor medio, no estamos hablando ni el perfil más conservador, tampoco el más agresivo. En líneas generales, salvo para aquellos inversores muy agresivos por perfil de riesgo, la posición que tienen que tener en estos momentos es de cierta prudencia. Y cuando digo cierta prudencia me refiero que en el caso extremo, en cuanto al perfil conservador o muy conservador, estaríamos hablando de sí una posición en 0%, cercana a 0% en fondos de acciones. Para ese perfil medio estaríamos hablando de una horquilla entre el 40, no más del 50% en fondos de bolsa, aunque lógicamente luego veremos con matices qué tipo de fondos de bolsa, ¿no? Evidentemente no muy agresivos, sino más bien defensivos, pero sí que adoptar una posición más a la prudencia, sobre todo para intentar que la volatilidad, estas correcciones bursátiles, aunque nos afecte, pero nos afecten en menor medida. Decía hace un momento que no vale cualquier tipo de fondo. Desde la casa, desde Profim, nosotros recomendamos, junto con determinados fondos puros de bolsa, fondos mixtos o fondos globales que tengan en cartera o bien posiciones de oro, que estamos viendo cómo actúa como refugio, también que tengan alguna gestión activa en determinadas divisas, puede ser el yen, puede ser el franco suizo, y tengan valores muy defensivos, valores que indistintamente de una desaceleración económica estén obteniendo resultados positivos y que sean generadores de caja, sobre todo que repartan también dividendos. Por lo tanto, no cualquier fondo de inversión, así tendríamos una cartera con posiciones en renta variable para ese perfil medio, pero con una sensibilidad a bolsa inferior
a la que sería la cartera tipo libro que se recomendaría en cualquier circunstancia más normal que la que estamos viviendo ahora mismo. Vamos a hacer una pequeña pausa, ahora buscamos nombres propios más concretos y una cartera también para el mes de agosto, pero antes que el mercado está a punto de cerrar, así que vamos a hacer una pequeña pausa, carteras concretas las que nos vayan ustedes planteando. Vamos a saludar en Bilbao a Ángel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos. A ver, por favor, querría preguntar por un fondo de inversión, que es el Santander Selección Renta Variable Norteamericana. A ver si, por favor, me puede decir si lo puedo seguir manteniendo o no, porque estoy un poco preocupado. Muy bien. A ver si, por favor, me puede dejar en antena, que ando muy mal con la cobertura. Venga, no se preocupe, le dejamos al teléfono escuchando. Gracias, buenas tardes. Gracias a usted. Bueno, José María, un fondo del Santander, renta variable norteamericana. ¿Qué le parece? Vamos a ver, el mercado en el cual está invirtiendo es el mercado que hoy por hoy es el mercado de referencia a la hora de invertir en renta variable que nosotros recomendamos desde Profim. Por lo tanto, por mercado nos gustaría el fondo. Es decir, nos gusta que, si nuestro perfil de riesgo lo permite, contar con fondos de renta variable de Estados Unidos. Ahora bien, decíamos hace un momento, ¿cualquier tipo de fondo sirve? Bueno, pues en este caso no es quizás el fondo que más atractivo veamos a la hora de invertir en renta variable de Estados Unidos. Hay varios componentes que lo hacen quizás ligeramente peor frente a otros productos que también podrían invertir en el mercado de Estados Unidos. Por ejemplo, por un lado, se trata de un fondo de fondos, con lo cual ya vamos viendo una duplicidad de comisiones. Es cierto que invierte en fondos de gestoras extranjeras y en principio gestoras de primer nivel, pero es que precisamente hay fondos de inversión en los cuales está este producto invirtiendo que lo están haciendo mucho mejor que el fondo del Banco Santander. Y además, en segundo lugar, hay un componente muy importante. El fondo está denominado en euros, pero no cubre riesgo divisa. Es cierto que estamos viendo todos los días cómo también los mercados de divisa están viviendo momentos de elevada volatilidad. Bien, nosotros por ahora tampoco apostamos ir contra el euro, es decir, preferimos utilizar fondos que invirtiendo en bolsa norteamericana cubran riesgo divisa. Por tanto, sí se da el primer factor o la primera variable que haría atractivo este producto, pero existen componentes o variables o factores que hacen o invitan a tener otro tipo de fondos en cartera. Por lo tanto, uno, productos no que sean fondos de fondos y dos, productos que cubran riesgo divisa. Esto es muy importante en estos momentos. Claro, es que renta variable americana mejor que renta variable europea, pero en ese caso siempre nos encontramos, vale, ¿y qué hago con la divisa? Pues muchas veces la divisa es un factor que podemos utilizar en nuestro favor, puede ser un activo refugio, como hemos visto en esta situación de crisis, por ejemplo, con lo que ha ocurrido con el franco suizo u otras divisas. También el dólar puede actuar en un momento determinado como activo refugio, pero no olvidemos que todas las medidas que han ido adoptando la política, en este caso la Reserva Federal Norteamericana, lo que hace o invita a pensar es que el dólar puede seguir estando débil. Es decir, a pesar de la crisis europea, el dólar no se ha apreciado contra el euro. Y evidentemente esto lo que hace es invitar a la prudencia. Y lógicamente a la hora de invertir en fondos de inversión, asumir ese doble riesgo a la hora de invertir en mercados bursátiles nos parece que, salvo que nuestro perfil sea muy agresivo, no es lo más recomendado en estos momentos. Por lo tanto, insisto muy mucho en la idea de cubrir en estos momentos el dólar cuando invirtamos en renta fija o en renta variable, como es este caso. Por cierto, estamos hablando de Estados Unidos, del dólar, hablábamos antes de los datos macroeconómicos débiles que nos está ofreciendo Estados Unidos. Bueno, cada vez hay más voces que dicen que, bueno, a la luz de todos estos datos, piden a la Reserva Federal de Estados Unidos que actúe, bueno, ya sea en forma, por ejemplo, de un QE3. Y alguna de estas voces, nada más y nada menos que Bill Gross de PIMCO, que, bueno, desde luego es una voz autorizada. Pues sí, efectivamente, aunque bueno, pues en el caso de PIMCO antes no quería deuda pública, luego sí lo quería, bueno, todos los gurús juegan y van cambiando sus visiones según van cambiando el mercado. Es cierto, y lo apuntaba yo ayer, no nos extraña que ante la debilidad de los datos que se vayan conociendo en la economía norteamericana, sobre todo hay un dato muy importante que es el dato de paro. Si ese dato, lejos de ir reduciéndose, vuelve a aumentar, pues una de las armas que le queda o mecanismos que le queda a Estados Unidos precisamente es volver a impulsar o a tomar una medida expansionista por la vía de la política monetaria. Hasta ahora
ha habido una serie de medidas que no han sentado para nada mal al mercado. No hay que olvidar que es cierto que no ha conseguido bajar la tasa de paro. Estamos hablando de una tasa de paro superior o ligeramente superior al 9%, cuando aquí en España la tasa de paro es muchísimo más elevada. Y eso nunca se nos debe olvidar, porque crisis estamos todos, pero con muchas diferencias. En el caso de Estados Unidos, eso no lo ha conseguido las medidas expansionistas por parte de la Reserva Federal norteamericana, pero sí ha conseguido otros beneficios. Por ejemplo, los resultados empresariales se han beneficiado de un dólar débil. Precisamente lo que ha hecho la economía norteamericana ha sido inundar de dólares al sistema, y lo que ha permitido precisamente es que se beneficien de esa debilidad del dólar muchas compañías a la hora de exportar sus servicios y productos hacia otras economías que estaban más fuertes. Por ejemplo, en este caso, los mercados emergentes. Por lo tanto, evitaron un colapso del sistema financiero y, en paralelo, han permitido que las empresas, por un lado, vayan desendeudándose y, por otro lado, vayan creciendo. Lo que quedaría sería aumentar, en este caso, la tasa de ocupación, que se redujera la tasa de paro. Si no se consigue, y evidentemente si hay una restricción por parte del gasto público, probablemente sí que podamos asistir a ese quantitative easing 3. ¿Será efectivo, no será efectivo? ¿Es lo más o menos recomendable? Voces discordantes ahí en todos los sentidos, pero puede ocurrir, porque ya lo dijeron las autoridades, sobre todo monetarias, en este caso la FED. Se iba a hacer todo lo imposible para que la economía norteamericana no entrara en una doble recesión, con lo cual, si advirtieran o observaran que pudiéramos estar ante las puertas de esa doble recesión, puede estar tentado a aplicar esa tercera medida expansionista de política monetaria, y veríamos cómo lo reaccionan los mercados bursátiles en ese sentido. Bueno, a veces son tan sorprendentes y tan soberanos los mercados que tan pronto pueden interpretar como qué bien, por fin, la FED nos da lo que necesitamos, como la FED reconoce que las cosas están tan mal como... Los mercados siempre se dice, los mercados son soberanos, y la verdad es que sí los son soberanos, porque lo que están obligando a los políticos a actuar. Si los mercados no actuaran, si las agencias de calificación crediticia, que son para muchos el enemigo número uno, no estuvieran advirtiendo de los riesgos, muchos políticos no hubieran actuado con la rapidez, y ya estamos viendo cómo les cuesta actuar y tomar decisiones. Por lo tanto, los mercados sí están poniendo su sitio a los políticos, precisamente, probablemente, para volver a una ortodoxia en cuanto al gasto. Lo que ocurre es que si quitamos ese motor de inyección de liquidez vía gasto público, nos tiene que quedar el motor, en este caso, de la política monetaria. Más bajo los tipos de interés, pues poco pueden estar. Estamos viendo el bono de 10 años norteamericano casi en mínimos históricos otra vez. Estamos viendo cómo los tipos de referencia poco más pueden bajar, con lo cual tendría que haber una medida expansionista de la política monetaria. Veríamos cómo se entran los mercados. Bueno, estamos a punto de terminar, pero a ver si podemos decirle algo a Emilio de Almería. Buenas tardes. ¿Emilio? Sí. Díganos. Buenas tardes. Quisiera tardes. que me informaran, por favor, si es interesante entrar en dos fondos que tengo aquí, de Estados Unidos y uno de Rusia. Yo los datos que le doy son de hoy de expansión, y por lo tanto no está incluido la caída que hubo ayer en Estados Unidos. Mire, es el BBK Nueva Economía. Ajá. El EDM Holding American Grael. Vale. Y el ruso es Clariden Rusia H Euro. Aquí en expansión sale que están ganando por lo primero un 5 y pico, y el último 3 y pico, porque claro, estaba en 10 antes, ¿no? Decirle algo sobre este fondo porque nos queda tan solo un... Pues nada más, que me diga que es interesante entrar. Venga, muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé, dos fondos para poder entrar, Estados Unidos y Rusia. Pues vamos a ver, en el mercado ruso esperaríamos un poquito a la hora de entrar, como en el resto de mercados emergentes, sobre todo si el precio del petróleo continuara cayendo, porque evidentemente le va a afectar al mercado ruso, aunque es cierto que el fondo es uno de los mejores fondos de la categoría. Y los dos fondos de bolsa norteamericana, lo importante es que sí cubren riesgo divisa, a diferencia del que anteriormente sí citábamos, y son productos que están batiendo a la media de los productos de la categoría, con lo cual podrían ser productos interesantes a la hora de entrar en renta variable norteamericana. Pues Rusia, con un poquito de calma, vamos a esperar a ver qué pasa con el precio del crudo, y estos dos fondos de Estados Unidos, pues bueno, vía libre para poder tomar posiciones. José María Luna, de Profim, muchísimas gracias. Como siempre, gracias por sus consejos y hasta la próxima. Buenas tardes. Muy buenas tardes.